Amados hermanos, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios porque un día más podemos estar juntos compartiendo la palabra del Señor. Vamos a iniciar este tiempo invitando a que incline su cabeza. Vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor. Señor Dios amado, una vez más honramos y bendecimos tu nombre, reconociendo que todo está bajo tu control. Tus planes, tus propósitos se están cumpliendo al pie de la letra. Humillados, Dios mío, te damos la gloria y la honra que solo tú te mereces. Pedimos que tu Santo Espíritu en esta tarde nos hable y que podamos, Señor, atesorar tus dichos para no pecar contra ti. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te adoramos, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amados hermanos, quisiera comenzar mencionando a Marta en esta tarde. Se va a recordar cuando el Señor le dijo a Marta: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dijo enseguida: ¿crees esto, Marta? Y Marta en el instante, enseguida ella respondió: creo. Pero cuando llegó el momento de poner la prueba o ser probada esa fe, cuando Jesús dijo quiten la piedra, la primera en poner ciertas dificultades fue la misma Marta. La confianza que decía tener en la palabra de Dios no era exactamente igual a las palabras que ella había pronunciado. Creo que de alguna manera a nosotros también nos pasa lo mismo, principalmente cuando nos acercamos a pasajes un tanto complicados, podríamos decir. Uno de los temas más maravillosos y difíciles de entender es el tema que hemos preparado para esta tarde, que lleva por título Destinados a ser hijos de Dios. Hermanos, usted va a recordar, la Biblia nos lo dice, que el pueblo de Israel se había alejado de Dios, habían estado pecando y estaban lejos de Dios. El profeta Isaías se levantó para profetizar que a consecuencia de su pecado serán llevados cautivos a Babilonia, pero también habló de su regreso. Pero junto con eso también despertó en el corazón del pueblo de Israel una esperanza, pues anunció la venida de un Salvador, de un Mesías, un Salvador que vendría a gobernar e iniciar su reinado eterno. Cuando Jesús vino a la tierra, comenzó a hacer esa serie de milagros impactantes. El pueblo comenzó a tener la certeza de que ese Mesías había llegado. Querían coronarle como rey a Jesús, que inicie su reinado. Pero el pueblo lo que no sabía es que Cristo en esta oportunidad tendría que morir para levantar una iglesia, su esposa. Después vendrá nuevamente a esta tierra con poder y gloria para
establecer su reino eterno. Entonces, pensando en eso, hermanos, la iglesia como tal, la iglesia era un misterio para los judíos, para el pueblo de Israel. En medio de todo eso, Dios, hermanos, había otro misterio que fue revelado al apóstol Pablo. Pero hasta que lleguemos donde él, mire brevemente Juan capítulo 1, verso 12. Seguro que muchos lo sabemos de memoria. Dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dos condiciones: recibieron y creyeron, y les dio potestad. La palabra potestad significa derecho, privilegio. La palabra está diciendo que los que le recibieron y los que creyeron tienen el derecho de ser hijos de Dios. Bastante difícil de comprender a simple vista, queridos hermanos. Ahora mire Juan 1:13. 1:13 dice la palabra del Señor: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos que han recibido y que han creído y que han recibido el derecho de ser hijos de Dios, no han sido engendrados humanamente, sino que se ha gestado por la voluntad de Dios. Dios, en su gracia y misericordia, toma la iniciativa y por su voluntad han sido considerados, han tenido el derecho. Unos que han creído y que han recibido han tenido el derecho de ser hijos de Dios. Esa es su voluntad. O quizás la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cuándo se gestó esa idea? Seguro que si tú eres creyente, al menos tienes la convicción de que eres un hijo de Dios y puedes aferrarte y apropiarte estos dos versículos que hemos leído. Pero la pregunta es: ¿cuándo se gestó esta idea de ser hijos de Dios? Mira ahí en 2 Corintios capítulo 12, verso 7, dice la palabra del Señor, 2 Corintios 12, 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Interesante lo que dice el apóstol Pablo. Cristo le había revelado, le había comunicado una serie de cosas al apóstol Pablo, y para que él no llegue a enorgullecerse, para que el orgullo no crezca, no infle el pecho de Pablo, Dios había permitido que un aguijón tocara el cuerpo de Pablo. Algunos dicen que ese aguijón tiene que ver con las tentaciones. Otros, en cambio, dicen tiene que ver con las persecuciones. Y un tercer grupo dice que tiene que ver con enfermedades que experimentó el apóstol Pablo. Cualquiera que sea, el asunto es que Dios le había dado unas revelaciones a Pablo, algo que no se conocía, que era un misterio, que era un secreto. Cristo había revelado un secreto a Pablo, y parte del plan divino era una de estas revelaciones que vamos a meditarlo, amados hermanos. Entonces vamos a mirar Efesios capítulo 1, verso 3. Mira lo que dice la palabra del Señor, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Interesante, el apóstol Pablo está animando, está motivando a que adoremos, a que exaltemos, a que glorifiquemos el nombre del Señor. La razón para adorarle es reconociendo su grandeza, pero también reconociendo su bondad y su misericordia. Es un gesto de adoración producto de la gratitud que todo creyente tiene que expresar
hacia Dios, hacia Dios. Dice el apóstol Pablo, dice que nos bendijo. La palabra bendijo evidentemente habla del pasado. En un pasado que de momento no lo sabemos, Él ya nos bendijo. No ahora, no mañana, sino que en el pasado, en un momento determinado, Él nos bendijo. Cuando nosotros miramos la Escritura, comenzamos a mirar allá en la eternidad. Dice la Escritura que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Una bendición más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. No solamente tiene que ver con la provisión, que sí, el Señor nos provee lo que necesitamos. No solamente tiene que ver con el cuidado, que desde luego que sí, Él cuida a sus hijos. Y no solamente tiene que ver con la protección, porque Él es quien nos protege, nos guarda y también nos guía. Pero también, hermanos, son una serie de privilegios espirituales que el Señor nos ha otorgado a aquellos que son hijos. La palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos y que Él vino a darnos vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando Él vino nos ha perdonado, nos ha limpiado de toda la suciedad, de toda la inmundicia, de todo nuestro pecado y principalmente nos ha salvado de que la consecuencia de nuestro pecado nos lleve al infierno. El Señor nos ha salvado de evitar ir a ese lugar terrorífico. Pero junto con eso el Señor nos ha dado dones, capacidades y habilidades. Y también un poder para hacer su voluntad, para poder nosotros discernir cuál es la voluntad de Dios y darnos un poder para ejercer o ejecutar esa voluntad. El Señor también ha puesto en lo profundo de nuestro corazón una esperanza viva. Cada mañana, cada día, nuestro corazón fervoroso está con esa expectativa de que pronto va a venir nuestro Señor, nuestro Salvador. Nos ha llenado de esperanza. Entonces Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, bendecidos en Cristo. Y aquí viene una palabra bastante interesante. Aquí nos encontramos con la preposición en. Esta preposición es una preposición de lugar. Hay otra que, miren, dice conmigo. Mire, voy a dar un ejemplo. Este libro está conmigo, está conmigo. Pero cuando nosotros decimos está en mí, esta tarjeta, mire, esta tarjeta está conmigo en este momento, pero el momento en que la introduzco en el bolsillo de la camisa, la tarjeta está en el bolsillo, está en la camisa, está dentro de la camisa. Por lo tanto, cuando nosotros miramos la Escritura, dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Cristo es la razón de nuestro bienestar, de nuestro gozo y de nuestra victoria. A través de Él nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual porque estamos bendecidos por estar unidos a Cristo. Bendecidos con toda bendición espiritual. Hemos recibido absolutamente todo. Mire la palabra del Señor allá en Romanos, capítulo 8, Romanos 8, verso 17, dice la palabra del Señor, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero también dice herederos, dice que somos herederos de Dios. Bueno, usted puede imaginarse una herencia pensando desde una manera óptica, herederos de las posesiones del Padre. ¿Qué es lo que el Padre puede tener? Las posesiones del Padre. ¿Qué posee el Padre? Bueno, solamente por mencionar algo.
es el dueño absoluto de todo. Es el dueño de ese universo. Seguro que usted de vez en cuando mira en la televisión o en el internet, alcanza a divisar esas imágenes o esos videos de la profundidad del universo. Nuestra mente no alcanza a entender lo grandioso que es eso. Sin embargo, nuestro Dios es el creador de eso, es el dueño de todo eso. Y dice que nosotros somos herederos de Dios. Un día, amado hermano, un día cuando estemos en el cielo, entenderemos a cabalidad lo que esto significa. Yo escuché alguna ocasión, se dice que en la ciudad de Chicago buscaban a un hombre llamado Walker McKenna. Él había heredado $4 millones. Usted puede imaginarse eso, $4 millones. Le buscaban al hombre por todo lado, en la ciudad, por todo rincón, y lo encontraron en un basurero, lo encontraron muerto, estaba muy alcoholizado este hombre, vivía en permanentes borracheras, dormía en los basureros, pasaba hambre y miseria. Sorprendente, un hombre millonario no disfrutaba la fortuna que él poseía. A veces me pongo a pensar que muchos de nosotros, los hijos de Dios, nos parecemos mucho a Walker. Buscamos lo que el mundo busca. Buscamos aquellas cosas que son efímeras, que se marchitan, que se acaban, que se pudren. Necesitamos aferrarnos a las promesas gloriosas del Señor y vivir en gozo, en paz, en bienestar. Debemos vivir como hijos de Dios, llenos de esperanza, sabiendo que un día no muy lejano viviremos en el lugar más glorioso, pero sobre todo con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Siguiendo con el pensamiento de Pablo, volvamos nuevamente a Efesios 1:4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió, ahí está otra vez de en, según nos escogió en Él, nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, nos escogió. Antes de la fundación del mundo, tú y yo no habíamos nacido. Tú y yo aún todavía no teníamos ni siquiera nociones de pecado. Y Él ya nos escogió antes de la fundación del mundo. Mira lo que dice la Biblia latinoamericana, el mismo verso. Desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia. El Señor nos escogió, nos eligió. Él ya pensó, Él ya preparó antes de crear absolutamente todo. Antes Él ya pensó, ya planificó, ya eligió. Si tú hoy tienes la seguridad y la certeza ahí en lo profundo de tu corazón, como dice la Escritura, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y tú tienes esa certeza, el Señor te escogió allá antes de la fundación del mundo. Bueno, quizás podríamos preguntarnos, ¿para qué nos eligió? Mira una vez más de Efesios 1:4, dice la palabra de Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió para ser santos. La palabra santos nos habla de un propósito. Dios tuvo el propósito, el anhelo, el deseo de que aquellos a los cuales escogió para que sean hijos, sean santos o simplemente apartados del mundo para servir
a Dios. Santos. La pregunta es, ¿habrá algún ser humano que pueda tener la capacidad de ser santos por su propia capacidad? ¿Habrá alguien que pueda vivir sin pecado, apartado de este mundo? Mira Efesios 5:25, dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó y dio su vida. ¡Qué amor más grande! Un amor tan loco que haya venido, no sé en qué distancias esté el palacio glorioso del Señor, pero Él vino a buscarnos y a morir por amor. ¿Por qué hizo eso? Bueno, mira versículo 26 y 27 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor Jesucristo se sacrificó, fue el sacrificio único y perfecto para hacer a un grupo de gente santos. Los santificó, los lavó, los purificó. Dice la Escritura que Él cogió nuestros pecados y lo arrojó al fondo del mar y no se acuerda más. Cuando Cristo moría en la cruz del Calvario, Él santificó a su pueblo, lavó de todo su pecado. ¿Con qué propósito? De presentársela a sí mismo, algo para Él. Él lo limpió, lo purificó, le puso perfume, porque esta novia, esta esposa, era para Él. Él mismo se encargó de adornarle, de embellecerle, porque Él quiere disfrutar de una novia santa, pura. Por lo tanto, solo Él puede otorgar esa bondad de ser santos, puros. Delante de Él, Él lo preparó a su novia para Él mismo. Estos son los planes gloriosos del Señor. Pero sus planes no terminan ahí. Mira Efesios 1:5, siguiendo ahí mismo con la idea de Pablo, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. He aquí un versículo bastante complicado. En amor, habiéndolos predestinado. Hermanos, esto solamente podemos abrazarlo con fe. Para poder entender, el Señor decidió antes de la fundación del mundo predestinar. ¿Qué significa predestinar? Ahí en el griego nos dice que significa decidir de antemano. Antes de la fundación, Él ya decidió. Dios apartó anticipadamente a un grupo de gente para que sean sus hijos, para que sean los hijos de Dios. El Señor ya pensó. Si tú en lo profundo de tu corazón hay esta convicción que eres hijo de Dios, porque el Espíritu Santo que está en todo creyente te dice que eres hijo de Dios, y tú eres un hijo de Dios, el Señor pensó en ti antes de la fundación del mundo. Todavía no habíamos nacido, todavía no habíamos pecado, y Él ya pensó, Él ya planificó, Él ya nos adoptó. Dios nos escogió a través de Cristo. Cristo es la única razón por la cual nosotros podemos cobijarnos de bendición, de su gracia, de su misericordia. Fuera de Cristo somos exactamente como cualquier otro, lleno de pecado, con destino a ir a parar en el infierno por nuestra maldad. Cristo es la razón de nuestro existir.
a través de Cristo somos adoptados, hemos sido adoptados. Cuando cuando uno nace, uno no decide si me adoptan o no. Es la persona, la familia, quien hace trámites para adoptar un niño. Dios en su gracia y su misericordia, antes de la fundación del mundo, decidió adoptarnos como hijos suyos. Mira Efesios 1:5b. Para ser adoptados según el puro afecto de su voluntad. Aquí no entra ninguna voluntad humana, según el puro afecto de su voluntad. A Dios le produjo placer adoptar hijos, decidir, elegir, predestinar como hijos le produjo placer. ¿No te parece increíble esto? Nosotros, indignos pecadores, que no merecemos absolutamente nada, mas Dios en su gracia y su misericordia ha derramado su amor en nosotros, ha derramado la vida de su Hijo para darnos vida eterna. ¿Cómo no adorarle al Señor todo el tiempo? Hijos del Señor, hijos de Dios por amor y porque esa fue su voluntad que le produjo a él placer. Mira el Salmo 8:4, el salmista más o menos nos plantea esa idea. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. El salmista dice, digo que es el hombre. Dios mío, ¿quién soy yo para que tú hayas pensado en mí? ¿Quién soy yo para que te hayas molestado el venir a visitarme? Es más, venir a morir para darme el honor de ser tu hijo. ¿Quiénes éramos nosotros para ser hijos indignos, pecadores? Mas la gracia, su gracia se ha derramado sobre cada uno de los que han creído. La pregunta, pues podríamos plantearla, ¿cómo rechazar una oferta tan grande, tan maravillosa? ¿Cómo podríamos rechazar algo así? Un día, hace algún tiempo atrás, estaba limpiando la casa y sin darme cuenta, pues ahí se habían amontonado muchísimas hormigas. Yo, sin haberme dado cuenta, metí un escobazo a las hormigas. Fueron a parar por diferentes lugares. Algunas desesperadas corrían de un lado a otro. Todo eso fue sin querer. Corrieron desesperadas, el peligro era inminente, un gigante estaba invadiendo su zona de comodidad y estaban en peligro, podría haber la muerte. La pregunta es, ¿cómo enfrentar a este gigante? ¿Cómo nos organizamos para ver si es que nos defendemos y atacamos a este gigante? ¿Cómo salvarnos? Tú ponte a imaginar. El Dios eterno y soberano dice que cuando Salomón construyó el templo, el Señor dijo, Salomón dijo, los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener más. ¿Cómo podrías venir a habitar en esta casa? Dios lo contiene absolutamente todo. El Dios eterno y soberano, por así decirlo, nosotros hormigas le vemos a él como el gigante que tiene el poder absoluto. No hay nada imposible para él. Y este Dios eterno y soberano nos describe con precisión que un día va a derramar su ira. La ira de Dios va a caer en esta tierra. ¿Cómo escapar? ¿Cómo escapar como las hormigas? ¿A dónde pueden correr? ¿Cómo escapar del poder eterno y soberano del Creador
del universo. Mira Romanos 8:34, dice la palabra del Señor, Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué pregunta el apóstol Pablo? ¿Quién es el que condenará? Nosotros estamos condenados. ¿Quién nos va a condenar? Dios. Pero Cristo es el que murió. Su muerte hace efectiva nuestro salvoconducto para quedar libres, para ser salvos de esa condenación eterna. El pecado nos condena, Cristo nos limpia, nos purifica, nos salva. Además de eso, intercede, ora, clama por cada creyente. Qué tremendo privilegio que tenemos los hijos de Dios. No lo entendemos. Quizás porque no lo vemos, no lo entendemos. Sin embargo, mira Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Una vez más, la palabra predestinó, decidió de antemano. Dios decidió de antemano. Mira la versión popular, quizás nos va a ayudar un poquito. Dice la versión popular, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo. El propósito de Dios cuando decidió elegir y adoptar a hombres y mujeres como hijos e hijas de Dios, el propósito para cada uno de ellos es que sean semejantes a su Hijo, parecidos a su Hijo. Dice que nos conoció antes de nacer y decidió que seamos sus hijos. Él decidió que seamos sus hijos. Él nos destinó antes para que seamos como Cristo, parecidos en carácter, en motivación, en propósitos, en actitud, en conducta, para que seamos parecidos a Cristo. Ahora mira Romanos 8:30, dice la palabra del Señor, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué palabras, qué secuencia una tras otra. A los que predestinó. ¿Cuándo los predestinó? Allá en los lugares celestiales. Los llamó. ¿Cuándo los llamó? Pues cuando nacieron. Los predestinó antes de la fundación del mundo y los llamó cuando ya estaban con vida. Y los justificó, los declaró inocentes a estos que predestinó, a estos que llamó, los declaró inocentes o justificados. Y por último dice que también los glorificó. Esto es maravilloso. Glorificó. Mira la palabra glorificó. Tiene una connotación impresionante. Juan 17:1, mira lo que dice. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La misma palabra, glorifica a tu Hijo. En el griego es la misma palabra, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Ambas son la misma palabra que encontramos en Romanos 8:30, que dice al último, a estos glorificó, a estos glorificó.
predestinó, llamó, justificó, glorificó. La meta final que Dios tiene para cada uno de sus hijos es que seamos como Cristo. No es que nosotros tengamos grandes comodidades, que nosotros tengamos bienestar, paz. No. El propósito final, el propósito de Dios para sus hijos es que seamos como Cristo. No habla de comodidad, no habla de bienestar. Por lo tanto, amado hermano, nosotros debemos tener muy claro lo que el Señor nos dice. Pablo dice que Dios nos ha adoptado para ser iguales, parecidos a Cristo. Sería bueno que tú y yo nos preguntáramos, ¿cuánto me parezco a Cristo? ¿Cuánto me parezco a Cristo? Mira Efesios 1:5, vamos nuevamente, dice la palabra del Señor, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, hijos adoptados del Rey eterno y soberano, predestinados para ser adoptados del Rey eterno y soberano. Mira Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El Señor nos adoptó para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué será esto? Mira ahí, la Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de esta manera. Dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. El Señor ha derramado abundante gracia sobre nosotros. ¿Qué te parece? Dios en su gracia y su misericordia nos ha derramado abundante gracia. El Señor muestra su bondad, su misericordia para con los hombres. La palabra gracia en griego significa favor gratuito, inmerecido de Dios al hombre. Dios en su gracia y su misericordia se despoja para otorgar a hombres y mujeres pecadores indignos, para primero elegirles y predestinarles como hijos y luego llenarles de favores inmerecidos. Ofrecer adoración a aquel que es digno de toda gloria y honra es nuestra responsabilidad. No solo con la boca, no solo con palabras, sino con la vida cotidiana, en medio de la lucha interna que tenemos. Los pecadores hemos sido aceptados en el amado. El amado es Cristo. Hemos sido aceptados por Cristo. Cristo es la razón de nuestra existencia. Cristo es el único que da sentido a nuestra vida. Ahora sigamos, mira Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El apóstol Pablo dice que en Cristo tenemos redención, hemos sido redimidos. La palabra redención significa liberación, rescate, perdón. El Señor nos ha liberado, nos ha rescatado. Él ha tenido que pagar un precio demasiado alto para rescatar a los esclavos. El apóstol Pablo nos muestra el costo que implicó a Cristo para poder liberarnos a nosotros. Allá en Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo que fuiste rescatados
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Amados hermanos, el versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Pagó el Señor no con cosas corruptibles, con cosas que se marchitan. El pago que Él efectuó fue su sangre preciosa, su vida misma. Esta tiene un valor infinito. Hemos sido rescatados de un estilo de vida vacío, vano, que no sirve para nada, de una vida pecaminosa, que lo único que hacía es ofender a Dios. Ahora mira Efesios 1:7, dice, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Como ya le hemos venido diciendo, el Señor ha hecho un pago para rescatarnos y eso nos ha liberado, nos ha dado perdón, hemos recibido perdón según las riquezas de su gracia, según las riquezas de su bondad. Él en su gracia y en su misericordia tiene una gama enorme de cosas, de posibilidades. Según esa riqueza, el Señor nos ha redimido. El amor de Dios es tan grande, tan glorioso. No alcanzamos a entender cómo Dios puede amarnos de esa manera. Pensando en esto, mira, Él no negó ninguna de sus riquezas para nosotros. Nos ama tanto que nos ha dado aquellas cosas que son de infinito valor. Vamos a mirar, mira 1 de Juan 4:9. 1 de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amados hermanos, el Dios, el Padre, ha dado a su Hijo a que venga a morir, no solo a humillarse, sino que a morir para darnos vida a nosotros, a indignos pecadores. El Padre ha dado a su propio Hijo, a su único Hijo. ¿Cómo se ve? Amado hermano, mira, Dios en su infinito amor, Él ha mostrado día tras día esa grandeza de su amor. El hombre sale de su casa, mira la naturaleza, mira el cielo, automáticamente tiene que decir, alguien lo hizo. El hombre puede disfrutar de esa naturaleza que Dios lo ha hecho, para que el hombre disfrute de un atardecer y de un amanecer, para que el hombre disfrute de una lluvia que cae sobre buenos y malos, para que el hombre pueda disfrutar de lo que la tierra produce. La provisión que Dios ha dado siempre ha sido abundante, pero el amor más amplio de Dios es cuando el Señor subió a la cruz del Calvario a morir. Murió por nosotros. No murió porque tú y yo seamos buenos, maravillosos. Murió para rescatar a pecadores indignos. Cuando la primera vez que yo leí, ya en la palabra del Señor en Jeremías, que decía que engañoso es el corazón y perverso, yo decía, sí, el corazón es engañoso, pero me ponía a pensar, ¿yo soy perverso? Yo decía, creo que aquí hay un error. Al paso del tiempo llegué a la conclusión de que soy más perverso de lo que nosotros nos imaginamos. Que es la gracia y la misericordia de Dios la que hace que nosotros no actuemos que no tengamos una actitud depravada, corrompida, como hoy vemos a nuestro alrededor. La verdad, nosotros estábamos perdidos, sin esperanza, sin Dios. No había nada, absolutamente nada de atractivo para ser amados. Sin embargo, Dios decidió amarnos
Eso le produjo a Él placer. Él quiso, Él es soberano, Él quiso amarnos y nos amó. Mira, 1 de Juan, capítulo 4, verso 13. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Señor, el Padre, ha dado a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Ahora Juan nos está diciendo que nos ha dado su Espíritu. Imagínate la generosidad de Dios. Ha dado a la segunda persona de la Trinidad, ahora ha dado a la tercera persona de la Trinidad. ¿No te parece que es una prueba más que evidente de un amor infinito de Dios para hombres y mujeres pecadores? Amados hermanos, es el Espíritu Santo que está en nosotros, el que nos impulsa a amarle al Señor, a buscar las cosas del Señor, el que nos impulsa a vivir agradándole, a intentar vivir agradándole, porque le amamos y estamos agradecidos. Pensando en eso, mira Romanos 8:32. Dice la Escritura, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué pregunta esta, amado hermano? ¿No te parece? Ha dado el Padre, nos ha dado a su Hijo, el Padre nos ha dado a su Espíritu. Si Él nos ha dado lo más valioso, lo infinitamente más valioso, ¿cómo no nos va a dar el pan de cada día? ¿En qué cabeza podría caber esa idea? ¿Cómo no nos va a dar Dios lo insignificante si ya no nos ha dado lo más grande y glorioso? Vamos nuevamente a Efesios capítulo 1, verso 8. Dice la palabra del Señor, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué será esto, amado hermano? Dice, de esas riquezas que Dios tiene, en su gracia hay una gama de riquezas. La riqueza de su gracia se ha derramado de una manera sobreabundante sobre nosotros. Un derroche de bendiciones, riquezas de su gracia. Dios por amor ha derramado las riquezas de su gracia sobre nosotros. Recuerda, gracia es el favor inmerecido que Dios otorga al hombre y mujer pecadores indignos. Dios en su gracia nos ha dado todo, pero también dice que Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia espiritual. Usémosla. Dios nos ha dado, usemos. Posiblemente tú en tu casa debes tener ciertas herramientas. Quieres hacer un agujero, pues utiliza el taladro. Muchas veces, amado hermano, estamos con queriendo hacer un agujero y no sabemos cómo hacerlo. ¿Por qué no vas ahí a tus herramientas, saca ahí tu taladro y haz el agujero? Porque tienes una herramienta ahí. El Señor nos ha dado una infinidad de herramientas, sabiduría, inteligencia espiritual. Utilízale para servirle al Señor, para hacer las cosas que a Él le agradan, que antes, así como estos miembros estaban al servicio del pecado y la maldad, pues ahora que sean útiles para engrandecer el nombre del Señor, para que su obra crezca. Mira Colosenses 1:9, dice la palabra del Señor, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. He aquí la oración de Pablo. No ceso, no descanso de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad
de Dios, llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo pide que sean llenos de esa voluntad agradable y perfecta del Señor. Y es el Espíritu Santo el que nos ilumina cuando tú y yo nos acercamos a la palabra del Señor, a bebernos de la palabra, a bebernos de esa agua viva que llene de esperanza, de gozo, que nos dé luz, sabiduría, inteligencia. Vayamos a la palabra, esa es la fuente viva. Ahí está el conocimiento y la sabiduría, ahí está el pensamiento del Señor. Amados hermanos, Dios antes de la fundación del mundo nos escogió. Dios en su gracia y su misericordia, antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Pasó el tiempo, naciste tú y yo, nos llamó. Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida y nos justificó, nos declaró inocentes y nos ha dado el honor y el privilegio de ser sus hijos. Ha derramado su amor insondable, su misericordia infinita sobre nosotros. No deberíamos nosotros vivir en santidad, no porque a través de eso podamos ser salvos, no, sino por gratitud para aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Amado hermano, es un honor y un privilegio ser hijos de Dios. Un día lo entenderemos a cabalidad, lo grandioso que es esto. Mientras tarda en que eso suceda, este poco tiempo que disponemos, avancemos con esperanza, con gozo, con alegría, con gratitud. Abramos nuestros labios para anunciar que en Cristo hay esperanza. Amado hermano, vamos a orar. Te invito a que inclines tu cabeza. Señor, honramos tu nombre, reconociendo que por tu gracia y tu misericordia podemos estar delante de ti. Nos has dado el honor de ser tus hijos. Siendo indignos pecadores, tomaste la decisión de elegirnos, de llamarnos, de justificarnos y un día glorificarnos. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a vivir de tal manera que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos, lo que digamos y aún lo que pensemos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, permíteme decirte algo. Esto está por terminar, este tiempo de reducción de la movilidad. Ya más o menos, salvo que el Señor diga otra cosa, el día 7, el domingo 7 de junio, ya estaremos teniendo nuestro primer culto. Ya volveremos nuevamente a estar juntos para cantar, alabar y bendecir el nombre del Señor. Y será el día domingo 7 de junio. Por lo tanto, amados hermanos, el propósito de estas predicaciones en directo era mientras estemos en este tiempo de confinamiento. Por eso, hermanos, las prédicas que hoy estamos teniendo lo tendremos hasta este mes de mayo. Y la última será el domingo 31 de mayo. Pero por lo pronto, hermanos, debo decirles que en el canal ese que hemos abierto estaremos subiendo reflexiones todos los días y también mientras podamos también estaremos subiendo prédicas de los domingos. Amados hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo, que nos guarde, que nos dé sabiduría para saber hacer las cosas como a Él le agradan. Nos vemos el día miércoles. Recordarles a las 8:10 de la tarde, a la 1:10 hora de Ecuador. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el día miércoles.